Chicos, bienvenidos a un nuevo video donde sorprendentemente hemos llegado a la teoría de Sonic 8. Como siempre les recuerdo que estas historias son parte de mi universo ficticio de las películas de Sonic, las cuales pueden ver en el canal. No es nada oficial, solo entretenimiento. ¡Qué rico! Oye. When you were here before, I couldn't look you in the eye. You're just like an angel. El Dr. Eggman se ha mantenido oculto por mucho tiempo, ya que la rivalidad entre él y Sonic se había terminado. Sin embargo, siente un vacío porque con la existencia de animales antropomórficos su vida ha cambiado por completo y solo tiene la necesidad de ser el humano más poderoso del universo. Lamentablemente, la Esmeralda Maestra está bajo el cuidado de Knuckles, por lo que es complicada robarla. Sin embargo, las cosas se pondrían turbias porque un día Eggman tendría la visita de un ser oscuro llamado Black Doom. Este ser cósmico le menciona que le dará el poder que busca a cambio de un favor. Eggman no se sorprende, pero obviamente le interesa, por lo que entonces le pregunta qué clase de favor. Black Doom responde que necesita encontrar a un zorrito amarillo llamado Tails. Han pasado algunos años desde la formación del Team Sonic y en la actualidad continúan como hermanos. Aunque de los tres, Knuckles es el único que tiene una relación amorosa con Rouge, lo que deja a Sonic y Tails más unidos que nunca. Pero a pesar de ser muy unidos, Tails aún guardaba secretos que Sonic no sabía. Hasta que un día Sonic le volvería a preguntar si antes de él y Knuckles tenía familia. La respuesta de Tails era que siempre estuvo solo, pero esta vez su respuesta sería diferente. Antes de encontrarlos, mientras vivía en su antiguo planeta, conoció a dos seres muy especiales: Mighty el armadillo y Ray la ardilla voladora. Ambos eran muy cercanos porque tenían un vínculo muy fuerte, ya que se querían el uno al otro. La felicidad de Mighty y Ray hacía que Tails se sintiera en familia. Sin embargo, algo malo ocurrió. Un día Tails estaba por tomarles una foto con una cámara que él había creado, pero de pronto comienza a temblar en la isla, provocando que una roca gigante se dirija hacia Tails para aplastarlo. En ese momento Ray voló muy rápido para salvarlo, pero tras empujar a Tails, la roca lo aplastó a él, ocasionando su muerte. Desde ese día algo cambió dentro de Mighty porque su mejor amigo había muerto. Durante mucho tiempo buscó la manera de revivir a Ray, pero Tails sabía que eso era imposible y Mighty solo se estaba volviendo loco. Hasta que un día encontró antiguas historias de unos pequeños seres llamados los Wisp. El poder de los Wisp es infinito, por lo que Mighty supuso que entonces pueden revivir a cualquier ser. Es así como se aventuró en encontrarlos, pero de un día a otro solo desapareció y nadie lo volvió a ver. Aunque Tails no se quedaría de brazos cruzados y también buscaría el paradero de los Wisp, donde afortunadamente después de varios años encontraría el planeta donde ellos existen. Así que le dice a Sonic que ambos pueden ir en su búsqueda y saber qué pasó con Mighty. Obviamente Sonic aceptaría y junto a Tails se teletransportan a ese planeta para visitar a los Wisp. Después de muchos recorridos, Sonic y Tails llegarían a un lugar extraño donde escucharían algunos ruidos y en efecto serían nada más y nada menos que los Wisp. Ambos quedarían sorprendidos por los pequeños alienígenas de diferentes colores. Es así como descubren que pueden comunicarse a través de la mente y de esta manera Tails comienza a interactuar con ellos. Les pregunta si alguna vez vieron a un armadillo en su planeta. Sin embargo, responden que nunca nadie había llegado a su hogar o
o sea que ellos son los primeros en llegar. Esto preocupa a Tails porque significa que Mighty tal vez está muerto, aunque en ese momento los Whis se pondrían inquietos al ver a Tails porque les parece algo familiar cuando de pronto mencionan a ambos que en su planeta hay una estatua de un ser celestial, revelando a un gigante zorro conocido como el Titán Tails, un antiguo ancestro de su especie. Esto deja sin palabras a Sonic y Tails mientras los Whis les comunican que él salvó a su planeta de un ser oscuro llamado Black Doom. El sueño de Doom es tomar a los Whis para destruir mundos, pero afortunadamente los Whis han estado ocultos por mucho tiempo sin que él pueda encontrarlos. Así que por ahora todo está bien, pero nadie se había enterado que diminutos Badniks de Eggman siguieron a Sonic y Tails hasta el planeta de los Whis. Sonic, al enterarse de esto, destruye algunos, pero de pronto son neutralizados con muchos cohetes. Una gran explosión sucede y Tails queda muy herido, por lo que los Badniks lo sujetan para llevarlo a través de un portal dimensional. Sonic no logra alcanzarles y con mucha impotencia busca la manera de encontrarlo. Sin embargo, los Whis le dicen que ese portal tenía energía oscura de Black Doom y esto les da mucho miedo. En ese momento Sonic también recuerda que los Badniks pertenecen a solo una persona y ese es Eggman. Así que viaja a la isla donde está Knuckles para que rescaten a su amigo, aunque Knuckles tiene otro problema porque la Esmeralda Maestra fue robada por el mismo portal dimensional, por lo que entonces ambos viajan a la Tierra en busca de Eggman. En el futuro, Silver y Blaze viven una vida muy tranquila ya que no hay una amenaza que ponga en peligro a la humanidad. Además, con la restauración de la Tierra hay nuevos amigos como el buen Jack. Y también Blaze descubrió 7 esmeraldas nuevas conocidas como las Esmeraldas del Sol. Lo importante es que ahora que todo está bien, Silver y Blaze piensan viajar en el tiempo para visitar a sus amigos del pasado. Por lo que entonces ambos usan la gema del tiempo y viajan al pasado actual de Sonic. Mientras tanto, Knuckles y Sonic han llegado en busca de Eggman, pero al encontrarlo su apariencia ha cambiado de nuevo ya que tiene el poder de la Esmeralda Maestra. Es así como ambos pelean contra los androides que invaden toda la ciudad, destruyéndolos fácilmente, y al unir la energía de sus poderes aniquilan todos los Badniks. Esto les da la ventaja de acercarse a Eggman y ambos muy enfurecidos le preguntan dónde está Tails. Eggman en forma de burla responde que no lo sabe, pero gracias a ese trato es el humano más poderoso del universo, y posteriormente ataca a Sonic y Knuckles con todo su poder. Eggman sin piedad se acerca a Sonic diciéndole que este día tenía que llegar, el día de su muerte. Robotnik está listo para eliminarlo, pero de pronto escucha una voz a lo lejos y es nada más y nada menos que Silver quien le dice que deje a su amigo en paz, usando así su potencial al 100%. Silver logra neutralizar a Eggman, así que junto a Blaze ayudan a Sonic y Knuckles. Sin embargo, Eggman regresa más fuerte que nunca y por la espalda con su energía atraviesa el cuerpo de Knuckles. En ese momento Knuckles se desploma, pero afortunadamente Silver abre un portal para que puedan escapar. Knuckles se encuentra muy grave, por lo que Rouge estaría un poco triste, pero solo sería cuestión de tiempo para que se recupere. Silver y Blaze no entienden qué está pasando, pero Sonic le dice que está alegre de verlos, aunque en realidad llegaron en mal momento porque Tails no está con ellos. En un mundo muy extraño, Tails despierta muy desconcertado cuando de pronto aparece Black Doom. Obviamente la apariencia y voz profunda de Doom asusta a Tails, pero alguien se escucha a lo lejos diciéndole que no lo moleste, revelando a nada más y nada menos que Mighty el armadillo. En ese momento Tails se sorprende al verlo después de mucho tiempo, aunque ahora Mighty no es el mismo de antes. Cuando decidió ir en busca de los Wisp, no tuvo suerte de encontrarlos, pero sí encontró
mostró un fragmento de Black Doom. Mighty le dio su energía y Doom volvió a su forma siniestra. Al conocerse más, los dos hablaron de sus más profundos deseos. Doom busca a los Wisp y Mighty busca revivir a su amigo Rai. Sin embargo, y para fortuna de Mighty, Doom conoce un objeto que puede revivir a quien sea, el casco de Infinite, el cual puede cumplir deseos, aunque para revivir a alguien se necesita de un sacrificio. El ser que pida el deseo tendrá que morir y a cambio el ser que estaba muerto volverá a vivir. Esto obviamente no le gustó a Mighty porque si él pide el deseo morirá y Rai vivirá, lo que significa que nunca estarán juntos. Así que justamente por esa razón Mighty buscó a Tails para que él haga el sacrificio, ya que si Rai está muerto es por salvarlo a él. Mientras tanto, Sonic, Blaze y Silver han viajado al planeta de los Wisp para saber más sobre Black Doom, ya que tal vez está detrás de todo. Los Wisp por supuesto aceptarían en ayudarlos, aunque Sonic les pide un favor y es entrenarlo, ya que el poder de ellos es infinito. Sin embargo, los Wisp son algo especiales y no se convencen fácilmente, así que Sonic comienza a mostrar cómics de su superhéroe favorito, o sea Flash, y le dice que su historia favorita se llama Flashpoint, donde Flash reinicia el universo por completo solo usando la velocidad. A los Wisp se les hace divertido y aceptan entrenarlo, pero le advierten que su cuerpo tendrá cambios. Es así como ellos se vinculan con Sonic y de pronto el pelaje de sus brazos cambia de color, mostrando una apariencia bastante cool. En poco tiempo Sonic logró el 70% de su entrenamiento, pero los Wisp le dicen algo importante, y es que cuando llegue al 100% dentro de su mente escuchará las voces de los Wisp cantando porque aman la música y es la forma de proyectar su poder. Así que ahora que Sonic está preparado, le dice a Silver y Blaze que cuiden los Wisp por si Black Doom aparece, ya que él irá por Eggman, que está a punto de dominar la Tierra. Al mismo tiempo, en otro planeta, Mighty le repite a Tails que se tiene que poner el casco de Infinite y pedir que Rai regrese a la vida. Obviamente Tails se niega a hacerlo porque no está listo para morir. Sin embargo, Mighty comienza a enojarse y le revela que sabe dónde está ubicado el planeta Wisp. Una parte de él aún tenía bondad, pero ya que Tails se niega a cumplir su deseo, Mighty le entrega a Black Doom las coordenadas del planeta Wisp, lo que significa que todo está jodido. Mientras tanto, el Dr. Eggman con su enorme poder ha creado cientos de androides para aprisionar la ciudad de Green Hills y posteriormente toda la Tierra. Pero afortunadamente Sonic con su nueva apariencia ha llegado para detenerlo y una vez más le pregunta dónde está Tails. A lo que Eggman le responde la verdad, y es que ocupan al pequeño zorrito para sacrificar su alma a cambio de un deseo. Esto causa mucha desesperación en Sonic y de pronto los Wisp escuchan ese llamado, por lo que entonces dentro de su mente comienzan a cantar, elevando su poder al 100%, naciendo así una nueva transformación llamada Ultra Sonic para dar inicio a una batalla épica contra Eggman. Silver y Blaze protegen los Wisp, aunque el peligro estaría por llegar. El cielo del planeta comienza a oscurecer, revelando la llegada de Black Doom. Blaze ayuda a los Wisp a esconderse, mientras que Silver vuela hacia Doom para atacar, pero de la nada es golpeado con uno de sus tentáculos. Sin embargo, Silver se enfurece y rompe los tentáculos para hacerle un ataque 20 sobre 10 y gol, pero Doom es más listo y le arranca un brazo. Blaze, muy impactada, no sabe qué hacer, pero recuerda que tiene las esmeraldas del sol y con mucha ira decide utilizarlas para lograr su primera transformación. Y aunque su cuerpo no está listo para soportar este nivel de poder, lo intenta sin miedo alguno para transformarse en Burning Blaze.
Burning Blaze literalmente hizo pedazos a Black Doom, sin embargo, eso fue demasiado poder por lo que Blaze regresa a su forma normal y se desmaya. Mientras tanto, los Whis tratan de cuidarlos ya que están agradecidos por eliminar de una vez por todas a su más grande terror. Aunque esto sorprende a Mighty porque jamás pensó que alguien podría destruir a Doom, así que decide usar el plan B, las esmeraldas del caos. De esta manera adquiere el poder de las esmeraldas siendo Super Mighty y le dice a Tails que esto es su culpa porque sin piedad alguna viaja al planeta Wisp y con todo su potencial al máximo destruye el mundo hasta dejarlo en polvo. El pequeño Tails queda impactado al ver cómo Mighty acabó con la vida de seres inocentes y Silver y Blaze también estaban ahí. Esto enloquece los pensamientos de Tails y siente algo que nunca sintió, lo cual es enojarse. La leyenda cuenta que si haces enojar a un Tails bondadoso y de buen corazón, este absorberá la energía de todos los Tails del multiverso y nacerá la versión perfecta llamada Titan Tails. El poderoso Titan Tails logró darle una paliza descomunal a Super Mighty con mucha facilidad, aunque aún así el armadillo ha sobrevivido pero se encuentra muy herido. En ese momento le dice a Tails que se rinde y comienza a llorar. Él solo quería una oportunidad para revivir a Rai y verlo de nuevo. Tails se tranquiliza y vuelve a su estado normal y ahora se da cuenta que si Rai no se hubiese sacrificado por él, Mighty no habría cometido todo este caos. Al ver cómo Mighty llora como un armadillo bebé, Tails solo ve que en sus ojos quisiera recordar ese momento de felicidad que nunca existió cuando los tres estuvieron juntos por última vez. Así que Tails comprende que a veces hay que hacer sacrificios por los demás y aunque Mighty no lo merezca, lo único que quiere es que sea feliz de nuevo. Por lo que entonces decide ponerse el casco de Infinite para pedir el deseo con las siguientes palabras: Guardián de las 1001 noches, revive el amigo Rai y acepta mi sacrificio por hoy y todas las noches. La batalla entre Sonic y Eggman continúa por diferentes lugares de la Tierra. El poder de ambos es bastante similar, aunque de pronto la energía de los Wisp desaparece de Sonic y el color de sus brazos regresa como antes. Esto le preocupa porque significa que algo le pasó a los Wisp. Y no es todo, porque al mismo tiempo junto con Knuckles sienten que Tails ya no está con vida. Esto debilita a Sonic, pero Eggman con su poder al máximo intenta aniquilarlo de una vez por todas. Sin embargo, es mal momento para hacer enojar a Sonic porque en su interior sigue siendo un dios y de un puñetazo saca la esmeralda maestra del cuerpo de Eggman.
Robotnik queda como un simple humano y le ruega que no lo mate, aunque Sonic se tranquiliza y deja de sentir la energía de Tails, dando por hecho que nuevamente ha perdido a otro amigo. Eggman se comienza a burlar diciéndole que podrá ser el erizo más rápido del universo, pero jamás llega a tiempo para salvar a sus amigos. I walked across an empty land. I knew the pathway like the back of my hand. En ese momento Sonic no sabe qué hacer, pero recuerda que si Flash pudo reiniciar el multiverso únicamente con su velocidad, significa que él también puede. De esta manera se prepara para correr con todas sus fuerzas e intentar reiniciar desde cero la vida de su universo, porque él es Sonic the Hedgehog. Somewhere only we know. Y bueno chicos, esta ha sido la historia de Sonic 8, espero les haya gustado y si ha sido así, por favor no olviden de darle like. Un saludo para los guapos que están viendo en pantalla y si quieres aparecer en el próximo video, solo comenta y seguro vas a aparecer.